Colon, la siguiente neoplasia digestiva que vamos a revisar ahora. También conocemos en cáncer de colon la seguidilla de secuencias genéticas que podían llegarnos no solamente al carcinoma, sino también al desarrollo de metástasis. Y como pasa en cáncer de tipo intestinal, ya lo hemos conversado, es posible establecer políticas de depistaje para neoplasias preinvasoras en tumores colónicos, porque suele ser una neoplasia, sobre todo el tipo esporádico, la más común, que ofrece alternativas o etapas previas a la malignidad o a la capacidad infiltrativa. Sí es cierto que tenemos el conocimiento de las principales mutaciones que se dan en las etapas previas, aunque todavía no hay forma de acceder terapéuticamente ahí. Si tenemos una presencia de adenomas tempranos o intermedios, aun cuando sabemos que existe la posibilidad de tener mutaciones CARRAS, por ejemplo, y existiendo medicamentos contra esta alteración genética, no hay otra en esta instancia que la resección quirúrgica de la lesión. Eh, Así que, bueno, o del pólipo premaligno. El pólipo detectado en colon es pólipo que debería ser resecado porque la historia natural de los pólipos lo expone a la chance de hacer carcinomatosis o carcino, o malignidad carcino. Respecto a posición epidemiológica, colon está siempre entre los 4 o 5 primeras lesiones más comunes en varones y mujeres. Nuevamente, quizás lo menciono más adelante, pero tiene que ver con parámetros alimenticios, sedentarismo, sobrepeso, obesidad, diabetes, alteraciones del ritmo circadiano. Entonces, está en esa ubicación importante dentro de las 4 o 5 primeras lesiones malignas en el Perú y en el mundo, pero podría ser modificable si tomamos las conductas que hemos conversado en los primeros días. Factores de riesgo, edad, alimentos con mucha grasa, baja en fibra, historia familiar, historia personal de aromas colorectales, cáncer de mama, ovario, útero, si ya nos vamos ubicando en el grupo de personas con perfil genético de riesgo, ¿no? Historia familiar o cáncer heredofamiliar. Y luego hay otras condiciones como la poliposis anematosa familiar, el síndrome de Lynch, enfermedades crónicas que por razones obvias, ¿no? Los procesos inflamatorios crónicos siempre facilitan la malignidad. Cuadros un poco ya más raros, poliposis amartomatosas, pues Jäger, poliposis juvenil. ¿Okay? Pero la gran mayoría, como podemos ver acá, son esporádicos. Esporádicos, aunque la palabra podría sugerir que son de vez en cuando, no son tan de vez en cuando. La mayor cantidad de pacientes con cáncer colorectal lo tienen sin una historia familiar de riesgo, sin pertenecer a grupos genéticos de predisposición a cáncer, ¿no? Así que la buena noticia de esto es que toda esta población, este segmento del pastel en amarillo, es por eso que podríamos detectar, ni siquiera detectar a tiempo, chicos, es evitar la presentación de cáncer en esta etapa o en este grupo de pacientes, que es la mayoría, si solamente cambiamos o arreglamos nuestros estilos de vida a favor nuestro. En la medida que hay más pólipos, aumenta la posibilidad de cáncer de colon, y sabemos que por edad la presencia de estas tumoraciones benignas se aumenta con edad. O sea, a mayor edad, mayor posibilidad de pólipos, y a mayor posibilidad de pólipos, mayor chance de hacer degeneración maligna. Esto también, en la medida que tenemos mayor carga familiar, nuestra posibilidad de tener malignidad de colon aumenta. Sobre todo si es que el diagnóstico de nuestro familiar ha sido hecho en una etapa temprana, en una edad joven. ¿Cómo cambia el riesgo? Dependiendo de si es que tenemos en la historia poliposis anematosa familiar o síndrome de Lynch. Ya podemos ver el peso probabilístico de cada escenario para detectar o para recomendar mejor a la población que tenemos en este grupo la realización de los screening en etapas tempranas, como la segunda o tercera década de la vida. Esto es cómo aumenta nuestro riesgo de desarrollar cáncer de colon en función del número de parientes con la enfermedad o de la cercanía en grado respecto de este paciente que ha podido tener cáncer de colon antes, así como también con la edad, ¿no? Podemos ver que mientras más joven sea el debut de un familiar en primer grado, el aumento en nuestra posibilidad de tener cáncer de colon también se incrementa. Ahora, siempre hemos dicho, el cáncer de colon, el esporádico, el 2/3 partes se da en los tercios segmentos proximales del colon, ¿no? El colon es ciego, colon ascendente,
transverso y el primer segmento del descendente. Esto cambia en el Lynch. En el Lynch podríamos encontrar que esta distribución típica no es tal, ¿no? Encontrando que en los primeros segmentos puede darse 1/3 de los casos de cáncer, favoreciendo la presentación distal, ¿ok? Así que todo lo que siempre hemos dicho suele favorecer las presentaciones en segmentos proximales, las que corresponden pues a los tumores no asociados a síndromes hereditarios. Bueno, este es un gráfico donde está disgregado porcentualmente la frecuencia de presentación de los segmentos colónicos. Pueden ver que esto es lo típico. Una persona que no tiene un síndrome heredado, solemos observar en esta zona distal, la mayor es 6, o sea, acá estamos 10, 20 son 30, 40 más, o sea, solo acá ya hay 70% de las lesiones colónicas, pero ojo, esto significa en una persona que no tiene un síndrome heredado. El paciente que tiene un Lynch o similares, como veíamos en la anterior, este segmento distal, más bien, suele no ser tan comprometido. Veamos, el Lynch no solamente son, sabemos que hay Lynch 1, Lynch 2, ¿no? El Lynch 2 es el que suele ir con un abanico de cánceres, además del cáncer de colon. Así que cuando uno pregunta a una persona en la cual evalúa su posibilidad de tener cáncer de colon, no solamente nos importa saber si en la historia familiar hay cáncer de colon, sino también gástrico, endometrio, mama, hígado, ovario, etcétera, porque todo esto corresponde o obedece a una alteración como estas de la alteración de la necesidad microsatelital que podemos ver en el síndrome de Lynch. Las mutaciones MSH2, MSH6, MLH1, PMS2 son la explicación cromosómica. El resultado fenotípico son el aumento de posibilidad de estas malignidades como la que estamos viendo. Ahora, respecto de los signos y síntomas, acá también podemos ver que hay una posibilidad de discriminar en función a los síntomas que tenga el paciente, la posible ubicación de la lesión. Dolor, masa, vómitos, pérdida de peso en las lesiones del colon derecho, cuadros en el hábito intestinal, obstructivos, en la lesión del cuadro izquierdo, en el colon izquierdo. Ya se podrían imaginar, ¿no? Si en el segmento izquierdo del colon, en la mitad distal del colon, ya el material fecal es más sólido, la posibilidad de que haya obstrucción es superior a aquella en la cual el segmento topográfico del colon tiene unas heces mucho más fluidas, ¿no? En ese caso no es tan común encontrar obstrucción, por ejemplo, ¿no? Diagnóstico. Siempre la colonoscopía es el gol estándar, nos permite no solamente ver la lesión, tomar la muestra, hacer ya luego los perfiles moleculares. Respecto de la analítica, en el hemograma, en la bioquímica, tal como conversamos en cáncer gástrico, no tendría que haber alguna alteración importante, a no ser que ya estuviéramos frente a una lesión tan avanzada que altere la funcionalidad hepática, por ejemplo, ¿no? Para elevarnos transaminasas y todo lo que habíamos dicho cuando conversamos de cáncer gástrico. Respecto a marcadores tumorales, lo típico, lo que siempre vamos a pedir es carcinoma embrionario y 19,9. Secundariamente podríamos ayudarnos con deshidrogenasa láctica, si quieres tener una idea de la tasa metabólica, pero sobre todo 19,9 y carcinoma embrionario. 72,4 lo dejamos para estómago, sea 125 no nos ayuda mucho, salvo que haya ascitis, derrame maligno en la cavidad abdominal, pero lo típico es 19,9 y carcinoma embrionario. El estrategia por TNM con tomografía con contraste. Esta es la clasificación típica de Astler-Koller, que se fundamenta en el nivel de invasividad. Yo les voy a dejar la lámina esta para un repaso. Creo que lo han visto cuando he llevado gastro también. Los sitios favoritos de metástasis: pulmón, parénquima hepático, por vía linfática pueden hacer ganglios, primero periregionales, luego distancia. Y también, como está sucediendo en todas las otras neoplasias, estamos estableciendo subgrupos moleculares que ofrecen un perfil no solamente o sea, no nos sirve solamente para clasificar de una manera académica más ordenada, sino porque aparentemente esto va a ir de la mano con un pronóstico distinto. Tampoco tenemos en este momento terapia dirigida a un subtipo molecular, CMS1, CMS2, etcétera, sino básicamente estamos aún en la ruta de tratar de obstaculizar, por ejemplo, mutaciones KRAS,
BRAF, si se encuentra una mutación BRAF en un paciente con cáncer de colon, se puede ofrecer tabletas anti-BRAF, sobre todo para la B600C, lo mismo con KRAS, y en algunos casos, modulación inmune también. Okay, esto es la división típica de colon derecho, colon izquierdo. Tumores ubicados en el colon derecho, usualmente pacientes de mayor edad, histología mucinosa, pronóstico más delicado. Estos son los subgrupos moleculares a los cuales suelen estar expuestos, MS1, MS3. En los marcadores tumorales más comunes, las alteraciones en el mismatch repair. Esta característica nos ofrece estos tumores son muy inmunogénicos. Esto nos ofrece la posibilidad de ofrecer terapia anti-PDL1, por ejemplo. Mutaciones BRAF, y para el lado izquierdo, pacientes suelen ser más jóvenes, el pronóstico suele ser mejor, el perfil molecular suele corresponder a CMC2, CMC4, y estos otros marcadores tumorales como la necesidad cromosómica que caracterizan a esta topografía. De modo que no es lo mismo tener cáncer en el lado derecho que cáncer de colon en el segmento izquierdo. Okay, bueno, esto es básicamente lo mismo. Los grupos moleculares que hemos hablado, y ya les decía, si es que encontramos mutación en KRAS, podemos ofrecer un fármaco anti-esto, de la misma manera con el BRAF. El tratamiento como neoplasia sólida siempre va a estar apoyado en la cirugía. Ahora, en este caso, la restricción de ganglios no puede ser inferior a 12 ganglios. Si es que tuviésemos un paciente con cáncer de colon, con metástasis hepática, y esta puede ser única o más de uno, pero en una ubicación fácil de retirar, se ha aceptado, se acepta la metastasectomía. Estos conceptos son relativamente nuevos. Por ejemplo, cuando yo entré a la residencia, paciente con metástasis hepática por cáncer de colon no se tocaba, pero hoy se está viendo que si la lesión es resecable, se puede mejorar la expectativa de sobrevida haciendo metastasectomía. Bueno, algunos criterios, algunas consideraciones para lo que es la ubicación colorectal, ¿no? En el recto, por ejemplo, hay que tener un margen al menos de 5 centímetros. En unos casos, sobre todo para lesiones anales, el paciente podría perder el esfínter y estar sometido a una bolsa de colostomía para toda la vida. La posibilidad de radioterapia también está cuando el tratamiento local necesita una consolidación postoperatoria, por ejemplo, y para enfermedad metastásica es neoplasia digestiva. Neoplasia digestiva siempre nos hace pensar en 5-fluoracilo y derivados. 5-fluoracilo, el mismo como tal, o la capecitabina, la presentación oral de 5-fluoracilo. En los países asiáticos existe un medicamento llamado el S1, que es otro fluoracilo por vía oral. No lo tenemos en el medio, pero bueno, vale la teoría. El asunto es que tumores digestivos, 5-fluoracilo, ya sea endovenoso o por vía oral. Ya si encontramos algún patrón modificable por sobreexpresión de IGFR, angiogénesis, mutaciones KRAS, BRAF, etc., o alteraciones en los genes de la reparación del adecuado copiamiento del ADN, podemos intentar medicamentos como los moduladores inmunológicos. Esto para ver que sistémicamente hemos avanzado bastante con la oferta de fármacos o para el cáncer de colon, etapa avanzada sobre todo. Esto es cómo cambia la expectativa de sobrevida en pacientes sometidos a bloqueo del PD1, siempre y cuando tengan la alteración en estos genes MSH2, MSH6, que hemos visto en las láminas anteriores, y que ofrecen esta inestabilidad microsatelital que facilita, porque es inmunogénica, facilita el efecto de estos medicamentos anti-PD1. Entonces, cáncer de colon ya no es una sola enfermedad, son muchas enfermedades y como pasa en toda la oncología, los tratamientos van dirigidos ya no a la topografía, sino a la alteración molecular que está subyacente. Un par de palabras sobre los screening. Sabemos que siempre hemos hablado del despistaje a partir del test de TB, ¿no? Pero también sabemos que por inmunofluorescencia podemos encontrar la proteína sin la limitación que podíamos tener con la alimentación o los patrones dietéticos que le recomendamos a una persona que va a ser sometida al TB, ¿no? Por ejemplo. Y aún más podemos buscar segmentos de ADN en las heces, lo cual hace la prueba incluso mucho más sensible y específica. ¿Alguna pregunta al momento? ¿Sobre colon o sobre estómago?
¿Están ahí todavía o ya están en mejor? Dos aquí, Doc. Oh, qué bueno. ¿Alguna pregunta sobre colon estómago? Vamos a avanzar. Piel entonces. En piel reconocemos las diferentes células. Cada una de ellas, como siempre digo, puede dar malignidad, solo que por cuestiones lógicas vamos a abocarnos a las más comunes. Y se segmenta siempre cáncer de piel entre no melanoma y melanoma, porque tienen un muy distinto patrón de conducta biológica y de pronóstico. Dentro de los no melanomatosos o no melanoma, también hay una gran decisión entre vasos celulares y escamosos. Ojo, no son los últimos, hay carcinoma de células de Merkel, hay linfoma cutáneo, que no es lo que viene a continuación, pero sí lo más común. Vasocelular en primer lugar y escamoso en segundo. Células basales. Entonces, el patrón suele ser lesiones y predispuestas a la luz del sol. ¿Okay? A la luz del sol son heridas crónicas que no cicatrizan, úlceras que están y que no están, que sangran de vez en cuando, pero que avanzan con una lentitud que al paciente generalmente no le incomoda, sino hasta que tiene dimensiones mayores o realmente es invitado por familiares a hacerse ver y resulta que la lesión en cuestión resulta ser un carcinoma. Pero es un carcinoma, como le digo, en el 95% de los casos o más no es letal. El factor más importante respecto a su origen o a la génesis de este problema es la radiación ultravioleta, sobre todo el rango de 290 a 320 nanómetros que corresponden a la UVB, e incide sobre el ADN y sobre todo cuando existe algún tipo de inmunosupresión local o sistémica, ya sea innata o inducida. Vamos a ver. Otros factores, alteraciones en el P53, antecedentes de quemaduras solares, exposición a radiación, sustancias carcinógenas como el arsénico, traumatismos mecánicos térmicos, infecciones, úlceras crónicas, en general el paciente inmunosuprimido. La inmunosupresión es importante al punto que se ven este tipo de lesiones sobre todo en población trasplantada. Obviamente, población HIV, sobre todo los pobremente controlados o los no controlados. El carcinoma basal es más temprano que el carcinoma escamocelular, por ejemplo. Algunas alteraciones genéticas como el cerebroderma pigmentoso o la acroqueratosis paraneoplásica, tumores respiratorios, por ejemplo, tumores digestivos, pueden dar como una expresión paraneoplásica este síndrome que facilita la aparición de carcinomas de células basales. Algunas formas clínicas comunes, el nodular, el pigmentado, el superficial, tipo léntigo, el morfiforme, el ulcerado. Bueno, esas son fotitos como para que vean las distintas características fenotípicas que tienen estas lesiones. Sobre todo, como pueden notarlo, en zonas así predispuestas al sol. Se menciona que uno puede recibir, o que uno reciba aproximadamente hasta los 18 años de vida, el 80% de la radiación que va a tener tu piel a lo largo de toda tu existencia. O sea, es importante remarcar el cuidado con protector solar, sobre todo en etapas jóvenes de la vida, que es cuando uno tiene menos conciencia de todo, ¿no? De enfermedad, entre otras cosas. Entonces, la radiación adquirida en las 2 primeras décadas es la que nos va a acompañar para siempre y la que podría inducir la malignidad de este tipo o para desarrollar este tipo de cuadros. Hay localizaciones de mayor alto riesgo, como la perinasal, pericular, nariz, surogeniano, pabellón auricular, sobre todo que en esta zona hay una gran cantidad de inervación e irrigación que podría facilitar algún tipo de diseminación en el corto plazo. El diagnóstico es clínico, sobre todo morfológico, son lentos, el rostro suele ser en 4 cada 5 personas la localización más común de carcinoma vasocelular, se confirma los estudios histológicos. Antes de la biopsia suele un dermatólogo realizar una evaluación dermatoscópica para encontrar estos patrones arboriformes en hojas de arce, circulares, que presagian la existencia de un carcinoma vasocelular. Finalmente, estas son lo que el dermatoscopista puede ver a través de su lente, de lesiones como en este caso este paciente en la punta de la nariz, suelen ser zonas pues, de alta exposición solar, y esto es lo que se puede ver, ¿no? El dermatoscopio. Lamentablemente no es un equipito muy barato, pero es de gran ayuda, por supuesto, sobre todo cuando uno está intentando hacer este despistaje. Perdón.
El tratamiento de lesión sólida es sobre todo la resección al curetaje. Hay que buscar, sin embargo, como se decía que era fundamentalmente en el rostro, en el cuero cabelludo, hay que buscar la cosa menos, el abordaje menos mutilante. Los procedimientos pueden ser curetaje clásico, electrodesecación, criocirugía también, es decir, con electricidad o con frío, pero hay que buscar márgenes. Y esto es lo que es una limitante, sobre todo si consideramos que la ubicación suele ser rostro, o cara, o cabecita. Ante esto, bueno, estos son los márgenes. Tumores menores de centímetros requieren un margen de 3 a 4 milímetros, con bordes libres de tumor en el 95% de la periferia. Tratar de llegar hasta el dermis celular subcutáneo. Pero para lesiones más delicadas o en lugares anatómicos donde no se puede dejar tanto margen, se practica la cirugía micrográfica de Mohs, que involucra, perdón, que involucra la participación continua, constante, perenne del patólogo, que nos va a ir diciendo, en la medida que el cirujano hace cortes horizontales de la lesión, nos va a ir diciendo en tiempo real si ya están los márgenes libres de neoplasia, como para no indicar una recesión o un curetaje demasiado agresivo. Sin embargo, esta curiosidad que tiene que tener y esta coordinación que entre el cirujano y el patólogo durante el acto operatorio hace que sean cirugías por realmente más largas, ¿no? Muy bien. Factores de alto riesgo: el tamaño, la ubicación, la variedad clínica tipo escleridiforme, ulcerada, son las que podrían tener una chance mayor de recurrencia, tener márgenes clínicos imprecisos, o haber sido sometido a tratamientos previos, es decir, que se trate de una recurrencia, siempre ofrece una mayor chance de que esto se reproduzca en el corto plazo. Si la lesión no es quirúrgica, siempre nos queda radiación superficial, 5-fluoracilo tópico, quimioterapia también, sobre todo los platinos, o combinación con fluoracilo o con taxanos, alguna crema de migimo, que son inmunomoduladores, o bismuth. El pronóstico suele ser bueno, responde favorablemente a los tratamientos, aunque las lesiones que habíamos mencionado, bajo cierta característica de riesgo, podría ser o tener tendencia a la recidiva. El segundo tumor maligno es el de células escamosas en frecuencia, ¿no? Razón varón-mujer 2-1 es más común en raza blanca. Acá otra vez tiene que ver la exposición tanto a radiación ultravioleta de tipo B, pero acá también ingresa ya un conocido nuestro, como es el virus del papiloma. Vamos a ver más adelante. Algunos carcinógenos físicos químicos, tabaco, nuevamente la población inmunosuprimida, ya sea primaria o secundariamente, es población de riesgo, será más pigmentoso, así como lo vimos para el caso anterior. La piel blanca, mutación P53. Respecto de la localización, nuevamente cabeza y cuello son los más comunes, aunque extremidades superiores también, y hay localizaciones genitales que vamos a conversar más adelante. La forma clínica es eritema, costra escamosa, cicatriz úlcera, parche áspero y escamoso. Existen situaciones precursoras para un carcinoma escamocelular: la queratosis actínica, la dermatosis crónica, las úlceras del Marjolin, la porokeratosis, radiodermitis o queratosis por arsénico. En mucosa oral, la leucoplasia verrugosa, el líquen plano, la fibrosis oral submucosa, y en mucosa genital, la enfermedad de Bowen o el carcinoma in situ asociado a virus de papiloma tiene un patrón también, el Bowen del glande, llamado eritroplasia de Queyrat, y la papulosis bovenoide, la neoplasia intraepitelial de bajo grado, que suele ser secundaria, como les digo, al papiloma, al PBH, y genera un carcinoma escamoso, así como genera el carcinoma escamoso en el cuello uterino, esta vez en la piel de los genitales del varón. La más comúnmente vista es la zona ulcerada, superficial, como había visto el Bowen, el carcinoma in situ, la enfermedad de Queyrat, que es la del glande, nodular queratósica, suele tener una base que suele ser no muy bien delimitada, una base infiltrada, y el vegetante sobre cicatrices o inflamaciones crónicas previas. La mayoría de las lesiones se dan en la zona de cabeza y cuello, habíamos dicho, ¿no? En la zona auricular, por ejemplo, acá están fotos de pacientes con lesiones en cuero cabelludo, generalmente raza blanca, zona expuesta también, labio inferior sobre todo. Estos son carcinoma escamocelular, ¿no? Escamocelular. El anterior hemos visto era vasocelular. Brothers, y no está mal escrito, es así el apellido de este autor, Brothers, tiene su gradación en función del porcentaje de queratinocitos bien diferenciados. Y la relación con los minos vivos 16, 18, que son malignizantes en epitelio
de la mujer, es también, intrauterino de la mujer, es también el responsable o se encuentra en muchas lesiones de crecimiento epidérmico en genitales masculinos. ¿Qué cosa vemos respecto a la histología? El grosor del tumor, el nivel de diferenciación, si los márgenes están o no positivos, si hay o no invasión perineural o linfovascular, lo cual nos da una chance de reconocer lo que pasaba cuando evaluábamos carcinomas vasocelulares. De la misma manera, el tener previamente queratosis actínica, nivel de Clark, Ki67, que ya habíamos dicho en algún momento, el Ki67 es un marcador por inmuno que indica tasa de proliferación celular. El tratamiento siempre es quirúrgico, va a depender del tamaño, profundidad, localización de la lesión, edad del paciente. Para los casos no operables se puede utilizar radioterapia y en algunos casos muy avanzados, quimio. Hemos visto casitos de esta naturaleza que responden muy bien con quimioterapia. Y acá también la quimio suele ser una combinación entre sales de platino, fluoracilo y en algunos casos taxanos. Bueno, acá también la cirugía micrográfica de Mohs es una alternativa. El margen de seguridad, 4 o 5 milímetros de lesiones de bajo riesgo y 6 a 10 milímetros de lesiones de alto riesgo. Hay que abarcar celular subcutáneo también. Exéresis, cirugía micrográfica de Mohs, radioterapia, ya lo habíamos mencionado. Bueno, los efectos secundarios típicos de la radiación, eritema, telangiectasias, alopecia también no está acá, atrofia, necrosis, es para tumores inoperables, para situación paliativa también. Tener cuidado con población inmunosuprimida. Esto es lo que les decía, si uno va a usar quimio, usamos platinos, fluораcilos, algunos taxanos, pero también podemos dar terapia dirigida, anti-EGFR, por ejemplo, cetuximab, no sé si este es un paciente con cetuximab, le dan la progresión de la lesión, completamente inoperable y muy amplio para ser irradiado, ¿ok? Se le dio cetuximab, es un anti-EGFR, y miren ustedes la relación cosméticamente inmejorable, ¿no? Y solamente con un medicamento, el problema es el costo. Últimamente también estamos pudiendo ofertar pembrolizumab, anti-PD1, pembronivo, para cáncer escamocelular avanzado. Y esa es una tasa de respuesta, vamos a ver que no es poca, la mayoría de pacientes responden. Estos tumores pueden ser muy inmunogenizantes, ¿no? Y eso da una ventaja terapéutica. En otros casitos, como cosmética y funcionalmente, el resultado es espectacular, ¿no? Con estas nuevas terapias sistémicas. Unas palabras sobre melanoma maligno. Melanoma maligno representa el 1% de los cánceres de piel, o sea, son la mayoría, pero son la mayor, representan o generan la mayor cantidad de muerte por cáncer de piel. Eso no es novedad. Es menos común en la medida que tengamos en la piel, promedio de hace 63 años. Y acá también podemos ver que hay una correlación como cuando hablábamos de cáncer de colon, ¿no? Fenotípicamente hay un nebus que va aumentando en tamaño, en dismorfismo, en cambios en la coloración también, y esto va de la mano con alteraciones moleculares que explican su variabilidad con la conducta biológica. Si detectásemos asimismo mutación BRAF o cualquiera de estas potenciales target, se puede tratar el paciente con melanoma con estos productos sistémicos de nueva generación con poca toxicidad y gran efectividad. Acá hay un listado de algunas de las mutaciones más comunes en melanoma maligno. BRAF, ahora, el problema es que mutación BRAF, su participación en la génesis de melanoma es muy amplia, entre 30 y 70%. En población caucásica es alta, 70% en promedio. En la nuestra no es tanto así. Y eso nos genera un problema cuando aceptamos terapias de otras latitudes. No hay en nuestro paciente con melanoma la misma incidencia de ese tipo de mutaciones, entonces no es que tengamos la mayor cantidad de fármacos para la población con melanoma de Perú o de Latinoamérica. Bueno, acá hay otras, NRAS, mutación en 15-30% de los casos, CKIT, 20% de los casos, PITEN, 20-50% de los casos, son los más comunes. Existen también tipos clínicos. Bueno, primero hay que definir que el melanoma no solamente es en la piel. Yo acabo de tener una paciente con melanoma pulmonar en etapa avanzada, una masa espectacular, una masa de 4 por 8 centímetros, pulmón derecho, con metástasis. La biopsia resultó ser S100 positiva, HMB positivo, melan positivo. La paciente tenía un melanoma maligno. O sea, no solamente melanoma es en la piel.
Donde quiera que haya un melanocito, ya sea porque está ahí o porque en la etapa embrionaria pasaba por ahí migrado y migrando se quedó en una topografía distinta, ahí puede haber un melanoma. De ahí la importancia de que el patólogo no solamente nos dice neoplasia de células redondas, ¿no? Neoplasia de células redondas puede ser linfoma, puede ser melanoma. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Con inmunistoquímica. Bueno, entonces regresando, melanoma cutáneo y melanoma no cutáneo, mucosa, uveal, y extra mucosa, como el caso que les comento. Dentro del cutáneo está el nodular, diseminación superficial, lentigo maligno y lentiginoso acral. Este es el que más tenemos en el país, el lentiginoso acral. Planta de pies, palma de mano, subungueal. Suele tener una evolución clínica más tórpida, más rápida, no responden bien a inmunoterapia, suelen no tener una mutación tarjeteable con frecuencia, entonces estamos en problemas. Nos queda terapia quirúrgica, nos queda tratar de buscar una respuesta con inmunidad, manejando inmunidad, pero ante la poca respuesta, lo que tenemos que hacer es tratar de ubicar las lesiones en etapa temprana. ¿Okay? Eso es lo que tenemos más. En población caucásica, o acá mismo hay publicaciones distintas de incidencia de melanoma, dependiendo si el centro que está presentando es un hospital público o si es una clínica privada. Una clínica privada tiene más melanoma superficial. En un hospital público tienes más lentiginoso acral o nodular también. ¿Okay? Bueno, están luego los de mucosa, sinusal, nasal, oral, vulvar, en cualquier lugar puede haber melanoma. Uveal, ¿okay? En cualquier lugar puede haber. Van a encontrar como neoplasia de células redondas, ¿no? Y se discrimina por inmunohistoquímica. Bueno, las distintas presentaciones, superficial, lentiginoso acral, nodular. Esto es lo que corresponde al ABCD, ¿no? Asimetría, bordes irregulares, color cambiante, diámetro más de 6 milímetros, evolución, ABCD, sí. Evolución tórpida. Pero esto es lo que tenemos más, los sacrales. Esta es una presentación del INEN de hace unos años ya, respecto a la topografía. El melanoma acral, por su nombre, ustedes sospechan que es en la parte acral, no en la parte distal de una extremidad. Suele ser en miembros inferiores, ¿no? Aunque acá lo pueden ver, esa es nuestra casuística. Mi inferior, mi superior, tronco, cabeza y cuello, pueden ver, los lentiginosos suelen ser la minoría en nuestro país. Y como podrían sospecharlo, sea acral, no acral, mucoso, no mucoso, relacionado al sol o no relacionado al sol, perdón, tiene una conducta, tiene un trasfondo genético molecular diferente. Y como pasa siempre, existen los subgrupos moleculares, BRAF, KRAS, NF1, triple positivo. En este caso tenemos el triple positivo, triple wild type. Por ejemplo, si un paciente tiene mutación BRAF, pertenece al grupo azul. Si un paciente tiene mutación RAS, está en el grupo verde. Si un paciente tiene mutación NF1, pertenece al grupo rojo. Pero si no tiene mutación en nada, y es tanto el RAF como el RAS y el NF1 son wild type, son salvajes, son naturales, son sin mutación, es el triple positivo o el triple wild type. Okay. Esta es la manera como molecularmente estamos tratando de distinguirlos. Aunque también, como les digo, está en investigación el desarrollo de terapias dirigidas puntualmente para cada una de estas localizaciones o tipos moleculares. El diagnóstico, la biopsia es importante incluir el grosor total de la lesión, porque la tipificación del estadio es por el Breslow, ya vamos a ver que ese es el nivel de grosor que tiene desde la epidermis hacia la profundidad. Hay que incluir tejido sano, cuando sea posible hacer incisión paralela a la línea natural con fines cosméticos. Para lesiones en puncho, en sacabocado, tensar la piel de manera perpendicular para buscar fines cosméticos. Tipos de mutaciones BRAF, la más común B600C, B600K. En melanoma acral y de mucosa solemos, en vez de ver tanto mutación en B600 en el BRAF, vemos mutaciones en c-KIT. Entre la tipificación de Clark y la de Breslow, la que suele ir con más paralelismo al pronóstico es la de Breslow, que simplemente es la descripción de profundidad dada en milímetros. Es importante determinar si hay un ganglio linfático regional comprometido a partir de la evaluación del ganglio centinela, sobre todo para lesiones mayores de 0.8 milímetros. Es decir, lesiones de 1 milímetro ya tienen que ser evaluados para buscar el ganglio centinela. O si en tamaños menores,
existe ulceración de la lesión, lo cual también expone al paciente al riesgo de una diseminación. El PCT no reemplaza la porque no detecta inframicroscopías, ya habíamos dicho. La limitante del PCT es que la discriminación de lesiones submilimétricas no es capaz de hacerlo. Sensibilidad 14 versus 100%. O sea, 100 ganglios centinela es el gol estándar en este momento. La estadificación a partir de las imágenes, sobre todo tomografía con contraste. En algunos casos podría ser requerida la captación de la FDG en el PET scan. Para cerebro y médula espinal, como también lo habíamos dicho en otros momentos, importa más la resonancia. Entonces, ¿qué debemos buscar en la patología del melanoma? Pues primero la descripción del melanoma, el grosor en la escala de Breslow, la presencia o ausencia de ulceraciones, los márgenes que deberían estar libres y la tasa de mitosis. La inmunohistoquímica clásica, el S100, que suele ser positivo en el 100% de los casos, HMB45 y el melano. Bueno, si tenemos la oportunidad de detectar mutaciones BRAF, sabiendo de que existe posibilidad de dar una terapia dirigida anti esa mutación, pues hay que hacerlo. Y hay algunas otras que todavía están en fase de experimentación. La curva de sobrevida respecto al estadio clínico, y esto es respecto de los márgenes. Esto es las guías de márgenes en melanoma. Dependiendo del grosor de la lesión, se debe dejar un margen mayor de márgenes, un margen mayor en centímetros. Ganglio centinela en melanomas de 0.8 milímetros en adelante, o si hay alteración un mitosis más de 1. Nos permite aumentar el pronóstico. Tratamiento en el set metastático, como les decía, bueno, el primero, si es en el set de enfermedad temprana, cirugía. Difícilmente radioterapia. Estos tumores no son radiosensibles, no suelen serlo. Eventualmente podríamos mandar a un paciente a radioterapia por una cosa muy paliativa, sabiendo de que no son tumores típicamente radiosensibles. Pero sí son sensibles a la terapia sistémica, no a la quimio. La quimio en esos casos ayuda poco o nada. Poco o nada. Yo recuerdo mis primeros años de oncólogo, tenía oportunidad de darle quimio a pacientes con melanoma avanzado, realmente con pobres resultados. Pero eso ha cambiado bastante a partir de la ubicación de estas mutaciones, RAF, MEK, por ejemplo, y la chance de tener fármacos anti-RAF y anti-MEK. ¿No? Como cambia, por ejemplo, con esto es quimio solo, paciente con cáncer con melanoma avanzado, sobrevida mediana de 1.6 meses, y estamos en más de 5. Con bemurafenib, que es un anti-RAF. Pero si agregamos un anti-MEK, ya el asunto cambia, para que lo tengan. Estamos hablando de dabrafenib más trametinib, 2 años, ¿no? Y estábamos en meses antes, ¿no? Ahora estamos en 2 años. Igual, y ahora, lo simpático de esta curva es que esto se horizontaliza, o sea, no sabemos, esta gente de repente está curada, o sea, ya no recae más. ¿No? Entonces, hay mucho avance en melanoma maligno avanzado, y esto es sin considerar inmunoterapia, que es otro asunto, ¿eh? Sobrevida por el Breslow, sobrevida por el ganglio, sobrevida por la extensión. No incluí las tablas de cómo cambia la sobrevida con la manipulación inmune, pero son de igual forma espectaculares. Hay mucho avance en melanoma. Dentro de las cosas positivas es que este tumor es muy inmunogénico. Entonces, al ser muy inmunogénico, ofrece la chance de que haya una importante capacidad de respuesta con modificadores inmunológicos. Muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Aún siguen? Sí, doctora. Sí, doctor. Qué alegría. Tiroides. Si tienen alguna pregunta, adelante, que estamos bien de tiempo. Bueno. Tiroides. Es la neoplasia endocrina más frecuente. O sea, entre los tumores endocrinológicos es el más común. Pero como neoplasia en sí es rara. O sea, tener un cáncer de tiroides no es usual. Si la pones con el grupo de los endocrinológicos, ahí sí. Sin embargo, hay que ver que la incidencia está en aumento. Las razones no están del todo claras respecto a por qué estaría aumentando la incidencia. No sé si son problemas metabólicos. Como vamos a ver en su momento, los factores de riesgo son sobre todo radiación.
pero ahí hay algo que no está completamente determinado y que estaría explicando por qué esto aumentando tanto. Vamos a ver en unas láminas más adelante. Afortunadamente, la sobrevida es buena en el promedio. En el promedio, el carcinoma papilar, que es el más común, 80-90% de los casos, suele ser curable, incluso en etapa avanzada metastásica, como lo hablaron en su momento cuando mencionaron tumores germinales. Eso no quita que hay un grupo de personas que tienen un carcinoma anaplásico o un resistente que puede ser agresivo, recurrente y no responder al tratamiento. Vamos a ver. Entonces, la incidencia de todos los cánceres está aumentando, pero está aumentando en función del crecimiento de la incidencia del papilar. Y eso es bueno, de alguna manera, porque es el que más fácilmente se puede tratar. No es uno de los más comunes, pero podemos ver acá otro dato importante, ¿no? Damas versus varones. Es bastante más frecuente en damas versus varones. Tal como aumenta la incidencia de cáncer de mama, aumenta la incidencia de cáncer de tiroides en las últimas décadas. Son ahí cositas que... eso sí es bueno ver de la epidemiología, ¿no? Las causas comunes a varias enfermedades, porque así como mostramos causas en neoplasias malignas, vemos también para enfermedades no transmisibles, diabetes, hipertensión, sobrepeso, colesterol, etcétera, ¿no? Y encontramos a partir de esa observación puntos en común para modificar. Pues acá algo está pasando. Cáncer de tiroides está aumentando como aumenta otras neoplasias, como por ejemplo mama. 3% de la población general, por ecografía. Esto es el nódulo, chicos, el nódulo tiroideo. El nódulo tiroideo es una condición que podríamos tener una a dos terceras partes de la población general, sobre todo las mayores de 40 años. Pero la mayoría, 80-90% de los nódulos son benignos. Es más frecuente en damas que en varones, raros en niños o adolescentes, y su incidencia va aumentando conforme la década. Lo que pasa también es que ahora, con esta boom también de la cirugía bariátrica y todas esas estrategias para bajar de peso, se ha incluido la tiroides como parte del estudio para eso, para bajar de peso, ¿no? Y se encuentra con mucha frecuencia en las ecografías que se realizan nódulos tiroideos, que en la mayoría de los casos, como decíamos, suelen reflejar histologías benignas. Sin embargo, no hay que perder de vista que entre un 7 a 15% puede ser portador de malignidad. Sobre todo si el nódulo tiene algunas condiciones que vamos a mencionar a continuación. La existencia de un nódulo involucra la evaluación ecográfica y la evaluación funcional de la tiroides. Ecográficamente hay algunas características que facilitan la sospecha de una malignidad. Calcificaciones, bordes irregulares, algunas consideraciones del tamaño y la hipo o normogenicidad, normoecogenicidad, el compromiso ganglionar también, por ejemplo. Me olvidé mencionarlo cuando hablamos de técnicas por imágenes, pero existen algunas condiciones ecográficas que a uno le hace pensar en benignidad o malignidad. Un ganglio crecido puede estarlo por condiciones inflamatorias, benignas, infecciosas, pero también por malignidad. Una característica que suele ayudarnos en eso, y me viene a la mente esto porque ahorita estoy hablando de tiroides, es que el ganglio comprometido por cáncer suele perder la anatomía del ganglio no canceroso. La anatomía del ganglio no canceroso es una forma renal, con su hilio, con su diferenciación corticomedular. ¿No? Eso se pierde en el ganglio maligno. El ganglio maligno suele ser redondo y isoecogénico, o sea, todo tiene una sola ecogenicidad, suele no verse el hilio, suele ser más vascular para cuando hay la opción de poner el Doppler y buscar la vascularización del ganglio. O sea, tiene condiciones típicas, además del tamaño, ¿no? Además del tamaño. Entonces, esos datos, esa forma de evaluar un ganglio, lo utilizamos cuando evaluamos tiroides, cuando evaluamos cuello, por cualquier razón que ésta sea. Existen algunas condiciones características del carcinoma folicular, que es el menos común, que la señalo acá también, ¿no? Suele acá no haber calcificaciones. El carcinoma más típico, el papilar diferenciado, suele ofrecer calcificaciones, bordes celulares y todo esto que estamos mencionando acá. Entonces, ecográficamente hay sospecha, ¿no? Hay un nódulo. Ahora, ¿a todo el mundo le mando a hacer biopsia por aspiración con aguja fina? Pues no, ¿no? Hay que considerar las características ecográficas que acabamos de mencionar, si las tiene o si no las tiene, y el umbral del tamaño. Cuando hay características sospechosas ecográficas y supera el centímetro, pues hay que mandarlo.
Y si no las hay, el umbral es 1,5 cm. Lo mismo con lesiones mixtas, sólido y quística. Ahora, si el nódulo en cuestión es quístico solamente, no está indicado una FNA, no está indicado biopsiar, ¿no? La posibilidad de que eso sea maligno es harto raro, incomún y frecuente, solo observación. Características ecográficas de un nodo tiroideo, bueno, ya lo habíamos mencionado. Sí. Este es el ganglio. Luego, la gamografía o la scintilografía de tiroides no es aceptada por todos los grupos, el europeo, el americano o la americana de tiroides, a no ser que estemos frente a una tiroides hiperfuncionante, ¿no? Una tirotoxicosis, en cuyo caso la gamografía nos va a corroborar que esa hiperfunción tiroidea parte de la tiroides. Si es que esa hiperfunción tiroidea se encuentra en la gamografía, encuentra la gamografía un foco distante a la tiroides, pues ya podríamos pensar que es malignidad. Porque la mayoría de cánceres tiroideos son fríos, no son nódulos funcionales, no son nódulos calientes. O sea, si tú tienes un nódulo tiroideo que cata contraste, que centella, asociado a una tirotoxicosis, usualmente es benigno. Los nódulos tiroideos malignos suelen ser fríos, o normofuncionantes o hipofuncionantes. Entonces, es más probable que un nodo sea maligno si es que un nodo sea maligno en este caso. En vez de estar lleno de líquidos quístico, es sólido, ¿no? No produce hormona tiroidea, o sea, es frío, es duro, crece con rapidez, la persona es masculina, o sea, esos órganos linfáticos engrosados, obviamente por diseminación. Y no se manda a biopsiar a todo el mundo porque hay riesgo de infecciones, hemorragia, parálisis recurrente, ataque vasovagal, entre otras cosas. La sensibilidad es muy alta, sobre todo si le agregamos guía ecográfica, ¿no? 98-100% de sensibilidad y especificidad. Y esto es casuística nacional. Luego que tienes la biopsia, ya podrías catalogar, bajo este sistema de Bethesda, el hallazgo citopatológico para establecer tu sospecha diagnóstica. Una vez que ya establecido el diagnóstico, ya bueno, nos corresponde estadificar. Ahora, hay que señalar que acá hay una distinción respecto a los tumores. Acá tú podrías tener metástasis, un M1, y aún estar en un estadio clínico 2, cosa rara, ¿no? Se da solamente por la población menor de 55 años. Esto ha sido modificado recientemente, porque hasta hace 5 o 6 años la edad umbral era 45 años. La edad de 45 con M1 era un estadio 2. ¿Y por qué estadio 2 a pesar de metástasis? Por el pronóstico, porque los papilares, y estamos hablando acá del TNM para cáncer diferenciado de tiroides, de los cuales el papilar es el más común, suele ser curable incluso en etapa metastásica. Entonces, no justificaba un pronóstico de mal pronóstico para un M1 ante una histología que solía no matar a nadie o matar a pocas personas. Entonces, se le atribuían condiciones de estadio clínico 2. Cosa diferente sucede cuando estamos hablando de población más añosa, en cuyo caso, ahí sí, ¿no? La meta es meta y estamos hablando de estadio 4, por ejemplo, estadio 2, estadio 4. Pero para la población menor de 55 en cáncer diferenciado de tiroides, no hay más que estadio 2 en el peor de los casos. Y esto, como les digo, recalca la tasa de curabilidad importante que tienes con estos diagnósticos, ¿no? Cáncer de tiroides papilar no es tan raro, chicos, lo veo con cierta frecuencia y toca tranquilizar a la gente porque se les encuentra nódulos metastásicos o focos metastásicos, sobre todo en hueso, y esto no significa incurabilidad ni pronóstico ominoso, como sí podría pasar con otros tipos de tumores como colon, estómago, próstata, lo que hemos visto antes, ¿no? Muy bien, siempre hemos hecho más frecuente femenino versus masculino. Esto es la histología. Solía comenzar con esta lámina, acá se me ha pasado para el medio, donde apreciamos que la tiroides tiene células de todo tipo y cada una de ellas puede malignizar. El más común, cáncer epifisial de tiroides en el 90% de los casos, dentro de los cuales también el papilar suele ser el más frecuente. Crecen lentamente, aunque suele invadir ganglios. Claro, el papilar tiene sus cosas, ¿no? Es el más benigno dentro de los malignos, pero suele ser multifocal, por ejemplo. Suele ser de bordes imprecisos en ecografía. Por eso los pacientes típicamente son sometidos a tiroidectomía total, a pesar de que tengan un papilar. Ya luego reemplazamos con tiroxina, ¿no? Su función tiroidea, pero tiene sus cosas también el papilar. El folicular, más bien, miren, a pesar de que es más agresivo, a mí suele estar más encapsulado el folicular. Pero biológicamente es más agresivo, eso sí. Típicamente en zonas con deficiencia de yodo, de manera que no es el que vemos usualmente en la ciudad. Y con un poco más de facilidad que el papilar, puede desarrollar metástasis óseo pulmonar.
Luego hay un carcinoma indiferenciado de tiroides que sí es bastante agresivo, muy mal pronóstico, anaplásico, crecen rápidamente, y el tipo carcinoma medular de tiroides, raro, se origina de otro estirpe celular, célula C o parafolicular de la tiroides. La mayoría de los casos son esporádicos, aunque también hay un 20% hereditario, como vamos a ver más adelante, los neoplasias sinoclinas múltiples, ¿no? Forman parte de ese grupo de enfermedades. Bueno, entonces acá está el epitelio folicular, papilar folicular o anaplásico, células C parafolulares, y también debo poner acá malignidades de la tiroides derivadas de células diferentes a la tiroides, como por ejemplo los linfomas tiroideos o la metástasis de órganos distantes, como melanoma, pulmón, riñón, mama, esófago. Estos son los sitios que más comúnmente disparan o siembran metastáticamente a tiroides. De forma que no toda malignidad en tiroides es cáncer de tiroides, ¿no? La mayoría sí, pero podemos ver acá que, como suele pasar con cualquier otra localización, puede ser asiento de células metastásicas de otra ubicación, como melanoma, pulmón, riñón, etc. En estos casos también la discriminación última es por inmunohistoquímica, aunque bien podrían sospechar ustedes que si una persona tiene cáncer de mama, por ejemplo, para que haya llegado a tiroides, usualmente es tan obvio en la mama que uno ya ha hecho el diagnóstico de mama antes. De la misma forma con melanoma, pulmón, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre papilar. En etapa joven, tercera y quinta década, usualmente 40, 40 y pocos años de edad promedio. Se suele dar en áreas con ingesta normal de yodo, ciudades, ¿no? 40% son multicéntricos. Casi la mitad de estos pacientes tienen multicentricidad, es decir, no vale de mucho sacar hacer una hemitiroidectomía si estos tumores suelen ser multicéntricos. O sea, por seguridad hay que sacar toda la tiroides. Total, luego se reemplaza con tiroxina. Se disemina por contiguidad y por vía linfática, es decir, a ganglios regionales cervicales en el cuello. De hecho, casi la mitad de los pacientes tienen ganglios al debut. Una gran minoría metástasis a distancia, una pequeña minoría metástasis a distancia y 5-15% de invasión local. Buen pronóstico. Acá los cuerpos de Samoma son la característica. El siguiente es el folicular para gente un poquito más añosa, sexta década, suele tener un peor pronóstico, aunque todavía sigue siendo un cáncer diferenciado de tiroides. El pronóstico no es tan fácil como el papilar. Suele darse en áreas con ingesta baja de yodo. Varón-mujer, 3-1. Acá hay una diferencia importante, ¿no? Típicamente el papilar es mucho más frecuente en damas que en varones, pero eso es diferente en el folicular. La posibilidad de que sea multicéntrico es menor si la comparas con el papilar, 30% de invasión local, pero sí un 16% de casos van a pulmón, hueso, sistema nervioso e hígado. 20% de invasión cervical, peor pronóstico que el papilar. Este es un grupo que hasta hace poco era parte de los foliculares, hoy se ha separado por su condición biológica y también por su pronóstico. Células de Hürtel oxifílicas u el llamado oncocitoma. Se caracteriza por estar constituido por grandes células epiteliales, rico mitocondrias. Otra vez, varón-mujer, así como un clásico folicular, es más frecuente en varón que en mujer. Pico incide entre quinta y séptima década de la vida. Se disemina por vía linfática comatológica. Se comporta similar al folicular, pero hoy se considera un subtipo diferente por su particular agresividad. Este es el que es una barbaridad en crecimiento y en pronóstico, ¿no? Delicado. El cáncer anaplásico, con su nombre lo indica, ustedes sospecharán, es un cáncer verdaderamente no diferenciado, rápido crecimiento, genera muchos síntomas, mucho dolor, insuficiencia respiratoria incluso, invade con facilidad estructuras vecinas, puede dar metástasis hematológica a hígado pulmón. Generalmente cuando lo vemos son irresecables y no responden al tratamiento con yodo. O sea, están tan indiferenciados que ya la fisiología de la captación de yodo ya la han perdido prácticamente. Harina de otro costal es el carcinoma medular de tiroides. También gente de quinta, sexta década de la vida. Para los casos que pertenecen a los neoplasias, al síndrome de neoplasia endocrina múltiple, podemos encontrar esta histología en la segunda década. Varón-mujer 1-1. El origen es célula C parafolicular, produce calcitonina. Acá lo ponemos en rojo porque es una cosa muy distinta a todo lo anteriormente dicho. Esta hormona es puramente potestad de las células C parafoculares, de manera que el carcinoma medular puede tener como marcador tumoral la calcitonina, no así los otros carcinomas diferenciados de tiroides. Suele dar metástasis, pulmón, hueso, hígado, suprarrenal, no responden al yodo porque su biología no es la formación de hormona tiroxina. Carcinoma medular, bueno, ya decíamos, pertenece a los síndromes de neoplasia endocrina múltiple.
tipo 2, 2A, 2B, asociado a feocromocitomas usualmente. Respecto de los factores etiológicos, la exposición a radiación ionizante previa, alteraciones genéticas, factores promotores, la hormona TSH, estímulo hormonal. Antecedente familiar, si hay, por ejemplo, en la historia del paciente, antecedente familiar de poliposis crónica, es más posible es más probable que el nódulo sea un carcinoma papilar, y de la misma manera frente a pacientes que puedan pertenecer al síndrome de Gardner, ¿no? Antes de personal en relación, si una persona ha tenido irradiación cabeza y cuello en etapa joven, por X razón, puede aumentar la chance de desarrollar con las décadas nódulos tiroideos malignos. Usualmente 1 a 2 décadas después de la irradiación previa. Para cada subtipo existe una subyacente alteración genética que va a caracterizar a cada uno. En el carcinoma papilar, por ejemplo, alteraciones en el RET, TRK-MET, alteraciones en el folicular, gen RAS, en el anaplástico, el que es más difícil de tratar, alteraciones en el P53, en el RET también, para el carcinoma medular de tiroides. El diagnóstico lo hacemos usando datos clínicos, pero como decíamos hace un rato también, ¿no? El dosaje hormonal nos ayuda. Los tumores son de los ingredientes funcionantes que generen una tirotoxicosis. Todo lo contrario. Marcadores. Acá hablamos básicamente de... A ver, si queremos mencionar sobre los diferenciados, tenemos la tiroglobulina. Pero hay que tener cuidado con la tiroglobulina porque existen anticuerpos antitiroglobulina. Pueden encontrar una tiroglobulina en rango normal, no porque no tenga carcinoma diferenciado, sino porque tiene una cantidad importante de anticuerpos que me tira abajo, permítanme la expresión, la cantidad a dosar en sangre periférica. Cosa diferente pasa con el carcinoma medular de tiroides. Ahí podemos usar, como decíamos hace un ratito, hormonas como la calcitonina y el antígeno y el marcador sérico inespecífico llamado antígeno carcinoma embrionario que nos sirve también. Luego está la ecografía que nos va a permitir ver la diseminación ganglionar locorregional, la tomografía. La gamografía con yodo 131 nos permite ubicar zonas de células, remansos celulares que capten yodo y que delaten la existencia de células diferenciadas de tiroides en territorio extracervical. Es importante conocer la topografía de tiroides, sobre todo porque ustedes están en plan de comenzar dentro de pocos meses su internado, ¿no? Para cuando tengan que describir una adenomegalia cervical, es recomendable, casi exigible, ofrecer en el relato la topografía del ganglio. Yo no puedo decir, paciente tiene una adenomegalia cervical derecha, ¿no? Pero ¿en dónde? En grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Podemos ver que no es nada complicado poder ofrecer la topografía, porque eso puede decir mucho respecto de cuál podría ser el origen del problema, en este caso maligno. En este caso, podemos encontrar esta adenomegalia por un paciente con carcinoma de tiroides diferenciado. En laboratorio habíamos dicho ya un comentario sobre la tiroglobulina y cuál es su papel en los carcinomas diferenciados de tiroides, y así como habíamos mencionado que el CMT, el carcinoma medular, ofrece como marcador la calcitonina, ¿no? Que no debería superar los 30 picogramos mililitros. En la medida que aumenta la cantidad de calcitonina en sangre, la posibilidad de tener el carcinoma, el CMT, aumenta, y por supuesto, las chances de que estemos frente a enfermedad metastásica también, ¿no? Diagnóstico por imágenes. La resonancia la tenemos limitada para evaluación de bozo external, retroexternal, describir masa tiroidea global con proyección de músculos, sobre todo cuando estamos hablando de un plan de una cirugía, identificar sitios de recurrencia. Este es el TNM, no vamos a pedir mayor dato acá. El tratamiento es una neoplasia sólida, tiene como punto importante el tratamiento de la cirugía. Ahora, realizada la cirugía, debemos completar el tratamiento en función de la medida, en la medida de la necesidad del paciente, ¿no? Se puede requerir utilizar el yodo radioactivo como ablación de remanentes tiroideos para mejorar la sensibilidad de la capacidad diagnóstica de la tiroglobulina, por ejemplo. Podemos utilizar también el yodo radioactivo en ablación para terminar el estadiaje. Podemos usar el yodo radioactivo como terapia tratadora, como terapia adyuvante cuando sabemos que hay enfermedad, porque por ejemplo el paciente pueda tener postquirúrgicamente
una cantidad de tiroglobulina sobre el rango normal. Y si ya sacamos la tiroides, ¿por qué tiene que haber tiroglobulina? ¿No? Entonces, cuando tienes una tiroglobulina para cáncer diferenciado de tiroides, me refiero, por encima del rango, con un paciente que ya fue tiroidectomizado, ese paciente, aunque en el mapeo tomográfico no haya enfermedad, sospechamos de la existencia de remanentes tumorales por la hormona, en este caso la tiroglobulina. Entonces, en esos casos, el yodo radioactivo sirve como terapia, de la terapia adyuvante, terapia postquirúrgica, para controlar los focos de enfermedad remanentes luego de una cirugía. Y también el yodo lo utilizamos para eh, tratar enfermedad a distancia cantada, ¿no? Vista incluso en tomografía, lo cual pues ofrece un mal pronóstico, pero yo les menciono, en cáncer diferenciado de tiroides, incluso metastásico, es posible todavía aspirar a control de enfermedad, eventualmente curación, con yodo radioactivo. Son tumores que responden muy bien a esto. Supresión hormonal. Supresión hormonal. Decía supresión hormonal porque nosotros, dependiendo de cada paciente, sobre todo en los mediano y alto riesgo, necesitamos llevar a la TSH a un nivel bajo, ¿no? Porque si hay un remanente tumoral sospechado, aunque no fuese detectado, pero sospechado porque tiene esteroglobulina alta, porque tiene factores de riesgo en la cirugía, tamaño tumoral, compromiso perineural, etcétera, etcétera, que te hagan sospechar una eventual recurrencia en el corto plazo o mediano, tenemos que llevar a supresión hormonal porque no queremos que esa TSH generada por la hipófisis aumente la posibilidad de que algunas células diferenciadas de la tiroides puedan volver a ofrecer conducta maligna, ¿no? Por esa razón, bajo ciertas condiciones, nosotros tenemos que hacer supresión hormonal llevando incluso los niveles de T3, T4 a rangos sobre lo fisiológico para tratar de minimizar la concentración de hormona TSH. Algunas condiciones para hemitiroidectomía, que el compromiso sea unilateral, que el tamaño sea pequeño, que el paciente sea joven, ¿no? Que haya obviamente ausencia de enfermedad a distancia, que no sea una variante agresiva, que no haya el paciente tenido antecedente de radiación, que no haya antecedente familiar, algunos riesgos de la hemitiroidectomía, sangrado, infecciones, hipoparotiroidismo, obviamente. Bueno, hay que considerar el drenaje linfático, el vaciamiento ganglionar del cuello para lesiones tiroideas. Este es el yodo, esto ya lo he explicado de alguna manera, la ablación. Esto vamos a pasar rápido. Terapia adyuvante, ya les el yodo radioactivo para pacientes de alto riesgo, les decía. Eh, para enfriar el mínimo grosera, para tratar metástasis de distancia. Okay. Radioterapia externa en algún momento podría ser de utilidad, y acá ya no hablamos de radiación tipo yodo, sino radioterapia la típica, la que hemos visto en clases anteriores, para enfermedad mínimo grosera, para controlar el dolor de metástasis ósea también. La hormonoterapia con L-tiroxina sódica para tratar de mantener la TSH lo más bajo posible, ¿no? Muy bien. El seguimiento lo hacemos con ecografía, con dosaje de hormonas y también con terapias de rastreo con yodo 131, primero de los cuales se hace entre los 2 y 12 días de la ablación con yodo y lo mandamos para saber si hay algún remanente posterior para seguir. En el caso del CMT, pero esto es cáncer diferenciado, tiroglobulina, como ya les decía, considerando siempre la posibilidad de que haya una antitiroglobulina. Y este es el diferenciado de tiroides. Usamos la tiroglobulina. ¿Ok? Y en el caso de esto también, todo esto es cáncer diferencial. ¿Cómo hacemos el screening, el seguimiento, ¿no? Ecografía, tomografía, resonancia y tiroglobulina. Y el CMT. Acá lo que usamos es calcitonina y antígeno con ácido embrionario. El pronóstico suele ser favorable. Esta es una tabla, bueno, no, preferiría que esta tabla no la considere mucho porque resalta mucho el buen pronóstico del 1-2, pero el 3-4 ha mejorado también su capacidad de pronóstica, no, no están tan bajos. ¿Alguna pregunta sobre tiroides? No, doctor. Sí, adelante. No, doctor, todo claro. Bueno, chicos, gracias por su paciencia y tiempo. Y